Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio a nuestro curso que lleva como título el impacto de la obesidad infantil en el presupuesto público. Vamos a hablar, sí, de la obesidad infantil y va a ser el tema central, pero no podemos dejar de un lado la parte de obesidad en adultos, ¿no? Y a pesar de que lo vamos a dirigir a población mexicana, en este caso a México, vamos a ver también algunos modelos interesantes de otros países, como Australia, como Japón, que han combatido o han contrarrestado, ¿no?, a esta enfermedad que pues es una pandemia y realmente es un problema de salud pública. El curso consta de 4 sesiones teóricas y una sesión en donde vamos a hacer un pequeño examen. Hoy vamos a introducirnos a este tema como primera sesión. Ujú. Así que vamos a dar inicio con esta pregunta. Ujú. ¿Hay preocupación verdadera por la obesidad infantil, tanto de las autoridades como de la sociedad mexicana? ¿Qué opinan ustedes? Aquí los leo en el chat. ¿Qué dicen ustedes? ¿Realmente existe esa preocupación para poder combatir la obesidad o no le existe? ¿O es un negocio o hay otras cosas, ¿no?, que están involucradas? A ver, Moni nos comenta, no, profe, no hay esa preocupación. Perfecto. ¿Los demás qué opinan? Pueden abrir sus micros. Si ustedes... Hola, buenas tardes. Hola, Brenta, ¿cómo estamos? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Yo creo que sí hay una preocupación, pues en general, obviamente, pues por algo hay como tantos programas y comerciales, ¿no? En general de sector público, por así decirlo, Ujú. pues en campañas, pero más bien creo que no existe la difusión correcta o las estrategias correctas, pero de que hay preocupación, yo creo que sí. Ok, perfecto, Brenda, está bien. Son diferentes puntos de vista, diferentes respuestas y que realmente pues nos ayuda, ¿no?, a ver el panorama. Inclusive también yo creo que desde nuestro estado de la República, desde nuestro lugar de trabajo, ¿no?, de nuestra comunidad. Entonces está perfecto. Muy bien, Brenda, muy bien. Me parece bueno que haya ese tipo de opiniones, ¿no? De un lado y de otro, porque esa es la finalidad de los cursos, ¿no? Tener esa interacción y poder llegar a una conclusión que lo vamos a hacer en nuestra cuarta sesión. Ujú. Bien, vamos a hablar de algunos datos que a pesar de que no son actualizados, pues son la base, ¿no? Y ha sido algo que hemos visto que pasa. Muchas veces dicen, bueno, si no conoces la historia, los antecedentes, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, ¿no? Es un poquito más difícil llegar a ese futuro con bases, ¿no? Bueno, según el secretario de Salud en México, José Ángel Córdoba, en su conferencia magistral en el marco del 32º Congreso Nacional de Pediatría, detalló que el presupuesto para ese entonces, estamos hablando del periodo del 2006 al 2011, ese fue el periodo del doctor José Ángel Córdoba, el presupuesto para la Secretaría de Salud y todos los estados era de 167.000 millones de pesos. Ujú. En ese entonces, hablamos del 2006, 2011. Ujú. ¿Por qué hablamos de dinero? Porque el tema central del curso es el impacto en el presupuesto público y por eso hablamos de gobierno, ¿no? Muchas veces nosotros como ciudadanos decimos es que el gobierno no hace nada, ¿no? O muchas veces decimos es que el gobierno desvía los fondos y no llega a los puntos blancos, ¿no? La parte diana, ¿no? Por decirlo así. O muchas veces cuando nosotros trabajamos en gobierno, ¿no?, y escuchamos noticias de que se destinó tanto, nosotros decimos, pues ¿a dónde, no? Porque a nosotros no nos llegó y eso que estábamos en el frente de la batalla, ¿no? Entonces, todas esas preguntas pues se generan, ¿no? ¿Y qué pasa con ese presupuesto? Ha ido aumentando con el lapso del tiempo, con el cambio de gobierno, se ha dado esa prioridad para eso.
se sigue desviando, ¿no? Muchos dicen los políticos y el gobierno, todos van a robar, solamente la diferencia es que algunos roban pocos o algunos lo comparten, ¿no? Esos son diferentes puntos de vista, pero de que se genera un presupuesto, sí, de que a lo mejor se generan ciertos programas, sí, pero entonces, ¿dónde está el problema, ¿no? Y aquí también lo podemos hacer. Eso lo vamos a ver en el tercer tema de este curso, ¿no? Que es la etiología. Y hablamos siempre de que el origen de la obesidad es ¿no? Factorial. O sea, muchas causas lo pueden generar, ¿no? Y aquí sí estamos hablando de presupuestos, de por qué no empezamos a tener los resultados, pues también podemos hablar de que puede haber muchas causas, ¿no? Por el cual quizá este presupuesto no es adecuado, quizá sí sea adecuado, pero no se han generado las campañas correctas, están los días de fondo, o se pueden sumar todo, ¿no? O sea, todo lo que hemos platicado lo podemos ir sumando. Pero bueno, hay que conocer un poquito de esta parte del presupuesto público y la ventaja, ¿no? De que últimamente siempre se habla de la transparencia, ¿no? Que debemos de demostrar esos datos. Hay una fórmula que a mí se me hace interesante, que es esa de salud igual a productividad, ¿no? Y se debe considerar que la salud del personal de cualquier organización pues juega un papel de gran importancia para el adecuado desarrollo, ¿no? De esas actividades laborales por él realizadas y por ende para el logro de los objetivos y metas organizacionales previamente establecidas. A veces decimos, soy Godín, trabajador de jornada de 8 horas, ¿no? Pero si yo no me encuentro bien de salud, no me voy a desempeñar de manera correcta en mis labores, sea el área que sea, ¿no? Ciencias sociales, administrativas, inclusive nosotros como el área de la salud, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros pedimos a nuestra instancia eh, el poder, ¿no? Salir a una cita médica, entregando, a veces decimos el justificante, muchos dicen el falsificante, ¿no? Pues siempre hay como que, ¿no? Y tienes que ir y es muy obligatorio, te sientes muy mal y todo eso. Bueno, a lo mejor es una consulta de rutina, pero es para poder mantener ese estado de salud y yo seguir siendo productivo, ¿no? Muchas veces tenemos esos problemas con los parámetros bioquímicos que a lo mejor de manera indirecta, ¿no? Nos limitan ese desarrollo laboral. ¿Y por qué si el tema era obesidad infantil? Estamos hablando de personas adultas que se insertan en el mundo laboral, porque también tenemos esta característica del ambiente obesogénico, ¿no? Si normalizamos la obesidad, si normalizamos ciertos síntomas, ciertos achaques, los niños, ¿no? Lamentablemente, pues copian o adoptan todas estas conductas o estilos de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues mi papá tiene obesidad, ¿cuál es el problema? Si mi papá no tiene tiempo para comer, ¿cuál es el problema? Si mi papá desayuna comida chatarra, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, hacemos el ambiente mesogénico o inclusive nosotros, ¿no? Si no generamos una actividad física, pues va a ser muy difícil de que si tú no tienes tiempo y tú no quieres hacer actividad física, te des el tiempo para llevar a tu niño a que haga una actividad o un ejercicio físico de manera un poquito formal. Me refiero a esta parte de que sea consecutivo, ¿no? A lunes, miércoles, viernes, en ese lapso de tiempo, ¿no? De 1 hora o lo que se dicte la actividad. Entonces, pues vamos a buscar ese estado de salud. La obesidad es una enfermedad y por ende siempre decimos que México pues es un país enfermo, ¿no? Porque lamentablemente mayor parte de su población, pues tiene este problema de la obesidad y que es una bomba de tiempo que nos va a ir generando pues otras comorbilidades, ¿no? Diabetes mellitus, síndrome metabólico, ¿no? Entonces vamos a tratar de atacarla. Si nosotros somos integrantes del área de la salud, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena, ¿no? Nutriólogos, esos tips, esa educación nutricional, esos planes de alimentación, si somos entrenadores, esa cultura deportiva, ¿no? Ese desarrollo de ejercicios que cumplan con ese objetivo, que sea el control de peso o la reducción de peso, ¿no?
si tenemos también psicólogos, médicos aquí en la federación, bueno, yo creo que cada uno desde nuestro granito de arena. Pero si esto lo hacemos en conjunto con las empresas, ¿no? Y no solamente con el gobierno, aunque nosotros somos trabajadores o bueno, algunos somos trabajadores de gobierno, pues sumados vamos a tratar de combatir o contrarrestar esta enfermedad, ¿no? Pero si nuestros jefes cuando pedimos un permiso para una cita médica nos empiezan a poner trabas, ¿no? Si cuando decimos, bueno, tenemos un horario laboral y tenemos un horario de comida y a veces se nos salta, ¿no? O a veces lo acortan, ¿no? Tan rápido que ni siquiera podemos destinar tiempo a nuestros alimentos, pues aquí es donde viene el problema, ¿no? Voy a pasar a la siguiente lámina, ¿no? Que están vinculadas con esto y quiero poner el ejemplo, ¿no? de Softtech. Dice, uno de los propósitos de la administración de los recursos humanos es mejorar la contribución productiva del personal a la organización, de manera que sea responsable desde un punto de vista estratégico, ético, social, ¿no? Nosotros siempre a veces hablamos de un trabajo bidisciplinario, ¿no? Nutrición y entrenamiento para combatir, en este caso, la obesidad o hacerle frente a la obesidad, ¿no? Pero también hablamos de un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? Donde ponemos a los médicos, al psicólogo, al nutriólogo, al entrenador, ¿no? Si ya hubo una lesión, al fisioterapeuta, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando en una organización o en alguna estructura hablamos de ese equipo transdisciplinario, ¿no? Otras áreas que desde un punto de vista pueden ser partícipes de esto, ¿no? Y ahorita aquí hablamos de recursos humanos. Por ende, la salud y el comportamiento humano de los trabajadores en las organizaciones, pues son los elementos más importantes para el logro de estos objetivos. Pero ¿qué pasa cuando estos recursos resultan eficientes o son indebidamente aplicados, ¿no? La respuesta pues es sencilla y fácil de prever, ¿no? Las metas institucionales pues no pueden alcanzarse y en el mejor de los casos se consigue con deficiencia, ¿no? Sin aportar esas alternativas de solución a los problemas sociales, ¿no? Muchas veces las empresas no quieren invertir en la salud de los trabajadores, ¿no? Cuando podemos ver que de manera directa o indirecta en muchos objetivos se va a ver beneficiado, ¿no? Y por ende, quería poner el ejemplo de Softec. Digo, yo no he tenido la oportunidad ni de visitar, ni de tener una colaboración, ¿no? Con Google, ¿no? En donde dicen que, pues, los trabajadores se sienten cómodos, ¿no? Que la empresa los apoya en diferentes aspectos para que su estancia en el trabajo sea la adecuada, ¿no? Pero Softec, empresa mexicana, Blanca Treviño, la CEO de allá de Monterrey, he tenido la oportunidad de implementarme en la área de 3C y vemos que ese era nuestro rol, ¿no? Como parte del equipo de 3C, ¿no? Generar esos entrenamientos para los usuarios, ¿no? Traerles, inclusive hicimos una vinculación con Laboratorio Chopo para que Chopo fuera a hacer los estudios bioquímicos ahí en las instalaciones. Adoptamos una oficina para la toma de muestra y los resultados se copiaban tanto para el trabajador, obviamente él con ese consentimiento informado, y para nosotros del área de 3E, que era el equipo de salud, de deporte, etcétera, ¿no? Diseñábamos esos formatos de clases, ellos, aunque el entrenamiento sea dentro de su área laboral, ellos podían pedir permiso, ¿no? A su jefe inmediato, y sabes qué, trabajo de 12 a 6 pero a la una entonces es mi clase, ¿no? Y apenas entré, llevo una hora, pero ya voy a entrenar. Ah, bueno, ve, entrena y regresas, ¿no? Siempre buscábamos ese estado de salud, ¿no? Ahí dábamos consulta médica, nutricional, psicológica y obviamente los canalizábamos a ciertas instituciones cuando veíamos que pues el control dentro de la empresa no iba a ser el adecuado, ¿no? Entonces, si buscamos esos cambios de perfiles dentro de las empresas, creo que juntos podríamos combatirlos, ¿no? Hemos platicado y yo creo que aquí lo vamos a retomar en el curso de pediatría, ¿no? Esa parte de las cafeterías escolares, ¿no? Esa venta de productos, de que la empresa nos bombardea constantemente con esos anuncios, ¿no?
acerca de pues una alimentación que quizás no sea la adecuada para ese tipo de población, ¿no? Quizás si vemos a un atleta de alto rendimiento en donde su consumo calórico era de 5.000 calorías, bueno, pues ese tipo de comida rápida nos va a ayudar a satisfacer las necesidades, ¿no? Pero si hablamos de un paciente pediátrico que va a ser la intención de este curso sin dejar de tocar al adulto, pues no creo que sea lo más conveniente, ¿no? Nosotros como nutriólogos, ¿no? A veces siempre tenemos esa frase, ¿no? Cuando dicen, ay, ¿a poco tú sí puedes comer eso, ¿no? Entonces, bueno, es que yo sí lo sé cuantificar, ¿no? O sea, ya me lo consumí, pero ya al ratito ya no como otras cosas para llegar al total, ¿no? A lo mejor a veces son frases que ni siquiera aplicamos, ¿no? A veces ni lo contabilizamos, pero bueno, por lo menos tenemos esas intenciones, ¿no? O tenemos ese conocimiento para que otras personas puedan tener, pues, esos objetivos. Ujú. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos o las intenciones de este curso? Pues también empezar a trabajar de manera transdisciplinaria, ¿no? En este caso con recursos humanos de la empresa, en este caso también ver la parte financiera, ¿no? Económica, tanto de gobierno, de la industria privada, de donde nos vamos desarrollando, para ver si podemos generar, ¿no? Ciertas pautas, ciertas estrategias, ciertas campañas que nos ayuden a combatir la obesidad, ¿no? Y no solamente si trabajamos en alguna institución pública o privada, ¿no? E inclusive en nuestro propio consultorio, ¿no? A ver, vamos a darle un vistazo a la parte económica de tal manera que no nos afecte, pero que podamos poner pues ese granito de arena, ¿no? Entonces, creo que sí, así como cuando llegó la pandemia del COVID, ¿no? Que los investigadores, los gobiernos se centraron en investigar, digo, a lo mejor eh, sería bueno, ¿no? Ver si la obesidad es de carácter genético, es de carácter medioambiental o si es de una combinación de ambos, ¿no? Pero durante esa estancia que estuvimos, pues aislados, ¿no? Muchos gobiernos, la parte científica, la parte de salud estuvo trabajando arduamente para poder tener o la cura, ¿no? O esos procesos de controlar la enfermedad y que pues las muertes no se dispararan como lamentablemente fueron, ¿no? Sin embargo, si hablamos de obesidad en cuanto al tiempo y en cuanto a los años y en cuanto al impacto en el número de países e inclusive también, ¿no? Si viéramos ahí el número de muertes que directo o indirectamente genera esta obesidad, ¿no? Pues podríamos verlo, ¿no? Hace tiempo estaba platicando con un maestro de salud pública, justo del Instituto Nacional de Salud Pública. Tuvimos la oportunidad de ir a Morelos allá, a una vinculación, y él me decía, ¿no? Bueno, es que la estadística cambia dependiendo de cómo ves la respuesta, ¿no? Porque si fue un infarto del corazón, pues la causa de muerte lo vas a escribir infarto del corazón, ¿no? Pero a lo mejor la causa que lo generó, pues fue un estilo de vida sedentario, fue una mala alimentación, a lo mejor el paciente tenía obesidad, ¿no? Pero realmente en el registro, ¿no? O a donde se va a sumar es, pues, muertes por el corazón, ¿no? Entonces, si fue desencadenado por la obesidad, fue desencadenado por malos estilos de vida, por una inactividad física, pero al final y al cabo se va a sumar a esas enfermedades coronarias, ¿no? Entonces es interesante ver las diferentes perspectivas y también desde nuestra área de expertise cómo podemos bajarlas y aplicarlas, ¿no? Antes de pasar al reto del Estado, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que ustedes les llame la atención, que quieran decir, que conozcan, ¿no? Desde el lugar donde trabajan o como ustedes lo realizan? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, Moni, ¿todo bien? Brenda, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el reto para el Estado? Pues es tan complejo como mayúsculo, ¿no? Ante la ausencia de una estrategia gubernamental, ojo, de manera integral,
pues ya que las políticas pues están dispersas en diferentes entidades y no hay una articulación de los planes y programas orientados a renovar los hábitos alimenticios, ¿no? Especialmente ya sea la población infantil o a la población de adolescentes escolarizada, ¿no? Ya habíamos comentado eh, en pediatría, ¿no? El paciente pediátrico, desde recién nacido, ¿no? Hasta los 18 años, pues es un paciente pediátrico y lo vamos a canalizar a esa área, ¿no? A lo mejor si hablamos de obesidad infantil, pues estamos pensando en un rango de edad, ¿no? De 6 12 años, ¿no? Quizá, pero aquí el detalle es, bueno, ¿y qué pasa en su caso, que un servidor vive en el Estado de México, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias gubernamentales, esas políticas, ¿no? Y afortunadamente tenemos a miembros de la IFSN en 16 estados de la República, ¿no? Entonces, sería conveniente ver qué pasa en cada uno de los estados, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos también la fortuna de tener miembros en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en otros países justamente en esto que hablábamos de obesidad infantil, ¿no? Realmente se realizan las campañas, se destina ese fondo, cómo es la canalización, ¿no? Del presupuesto para poderlo llevar. Si la empresa privada realmente, ¿no? Se está sumando. Entonces, vamos a ver algo de políticas en nuestra segunda sesión, políticas de salud enfocadas a la obesidad en población infantil en todos los estados. Y vamos a hacer una comparación con otros países, ¿no? ¿Qué les parece? Para ver qué es lo que están haciendo bien. Ujú. Ahora, basta recordar que desde hace tiempo pues, se consume en muchos hogares mexicanos esa comida preparada o enlatada, ¿no? Hay un término que me gustó mucho que era la transición nutricia, ¿no? Que decían que lamentablemente, pues México estaba adoptando esa vitamina H, ¿no? Hamburguesa, hot dog, hot cake de Estados Unidos por esta parte de la transición nutricia, ¿no? Como que copiamos o adaptamos esa cultura norteamericana, ¿no? Y así también los productos compiten, ¿no? Ahí, perdón por la falta de ortografía, vamos a modificarlo una vez para que cuando les pasemos la presentación todo esté correcto. Mm, los productos, ¿no? Compiten en demostrar a los consumidores, pues, lo fácil y rápido que es tener lista esa comida, ¿no? Prácticamente en un abrir y cerrar de lata, ¿no? Entonces, eh, también, lamentablemente, nuestras jornadas, que a veces son muy largas, ¿no? Y que no tenemos un horario formal, y aunque lo tengamos, a veces la misma empresa nos lo quita, ¿no? Pues estamos viendo de qué manera podemos consumir el alimento lo más rápido posible, ¿no? A mí también me ha pasado, ¿no? Híjole, si tengo hambre, no he trabajado, pues vámonos por algo empaquetado, ¿no? Nada más voy rápido, lo compro en la tienda, lo abro y me lo consumo, ¿no? Y a lo mejor no piensas en ir a una comida en donde sean diferentes tiempos, donde esté bien preparada, porque sabes que te vas a tardar más tiempo, ¿no? Y la empresa, pues lo entiende, el estilo de vida, ¿no? Y ahí podemos ver también otro tipo de políticas, ¿no? En donde a lo mejor estén vinculadas a esa parte de salud, ¿no? Yo veía por ahí algunos posts, creo que es un candidato del movimiento ciudadano, desconozco si es de Monterrey propiamente o a nivel nacional, ¿no? Creo que también fue candidato a la presidencia. Maínez, creo que se apellida, ¿no? Que decía que él quería 2 días sin laborar, ¿no? Sin laborar. Bueno, a lo mejor si vemos otros países como Suiza, como Alemania, ¿no? Que tienen sus políticas, esa parte de descanso. Hay un dato curioso en Alemania, ¿no? El domingo es día de descanso, ¿no? Y si tú quieres cortar el césped de de tu casa, te pueden multar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un día de descanso, no son para actividades ni de hogares ni laborales, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta también sería, ¿nuestra comunidad, nuestra cultura, nuestra economía nos permite realmente llegar a ese tipo de estilo
de vida, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a continuar con la lectura de esta lámina. Dice, si es saludable o no, es lo de menos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, me lo voy a consumir, ya no importa si es saludable o no. Lo importante es que no se requiere ni esfuerzo ni tiempo para llevarlo a la mesa. Platicábamos con Lau, ¿no? Ella decía, me acuerdo muy bien unas clases de pediatría que ella decía, ¿no? Bueno, ¿y qué ideas podemos implementar, ¿no? Ella que se desarrolla en el ambiente pediátrico, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que lamentablemente los papis, las mamis, cuando llevan a los niños al kinder, a la primaria, ¿no? No les llevan el lunch, no se los preparen y lo único que están pensando es ahorita paso a la tienda, le compro un pan y le compro una leche azucarada, en este caso, ¿no? Sabor chocolate, un pan dulce y listo, ¿no? Ya tienen su desayuno, ya tienen su Nutri-Lunch, ¿no? Entonces, pues sí, el estilo de vida, ¿no? Y luego a veces sí tenemos los tiempos, pero no los queremos hacer, reiteramos, ¿no? Son muchos los factores, pero pues estamos ahora también enfrente de las empresas, ¿no? Empresas que ganan mucho dinero y que obviamente, aunque sepan que no están haciendo las cosas por la salud de la población, pues también no van a sacrificar esa economía que les genera la venta de los productos, ¿no? Y también su fácil posicionamiento, ese marketing que lo hace viral, que lo hace entrar, ¿no? En la mente de los niños. Ahora, con el argumento de la falta de tiempo para preparar comidas, los padres de familia pues se alejan de esos mercados tradicionales que a poco pues se van extinguiendo, mientras que esos supermercados, ¿no? Se llenan de más opciones de comida congelada, preparada, enlatada, ¿no? Y todo lo que uno quiera agregar o comentar, ¿no? Había una frase muy interesante ahorita que hablamos de falta de tiempo y decía, bueno, tienes 30 minutos para esperar tu pizza, pero no tienes 4 minutos para hacer un entrenamiento en Tabata, ¿no? Me refiero al ejercicio, ¿no? No es necesario a lo mejor 30 minutos, 4 minutos de Tabata puede ser funcional y no tienes tiempo, pero sí puedes esperar una pizza, pues de treinta minutos, ¿no? Entonces, sí, creo que también la parte de educación, pues la cultura, ¿no? Los principios, los valores, la forma en cómo estamos educados. Creo que el mexicano tiene muchas cosas positivas, pero luego lamentablemente tenemos muchas cosas que nos hacen, pues, ¿no? Esa parte de negatividad, ¿no? De no realizar las cosas de manera correcta. Entonces vamos a tratar de darnos ese tiempo, de ver esas opciones que puedan ser saludables y lo más rápido posibles para poder preservar la salud. Reiteramos, ¿no? Ya la obesidad nos está ganando, ya es un problema de salud pública, ¿no? Y que eso a la larga va a ser costoso y no vamos a tenerlo, ¿no? Brent nos comenta, ¿no? No tienen tiempo para 10 minutos de movilidad, pero a veces pasamos más de 30 minutos viendo redes sociales. Uy, sí, ¿no? Yo creo que si hiciéramos ese ejercicio, Brent, de ver cuánto tiempo los celulares cuantifica, ¿no? El uso de la batería, en dónde lo gastaste, ¿no? Inclusive el uso del internet, ¿no? Y si vemos, pasamos más tiempo, como tú bien lo comentas, Facebook, YouTube, esas redes sociales, sentados, ¿no? Viéndolos y no tenemos tiempo para hacer ejercicio, para hacer nuestros toppers, ¿no? Para el día de mañana y llevarnos la comida de acuerdo a nuestras necesidades. Muy buen comentario, Bren. Y sí, reiteramos, ¿no? Todo eso, pues es lo que nos va afectando. Ahorita vamos a ver qué pasa con Japón. Y bueno, de las primeras diapositivas que era la pregunta, ¿no? Ahí se me pasó comentarles los que hace Australia, ¿no? Australia también está combatiendo la obesidad y la verdad es que sus programas que hace Australia, o sea, Australia está a otro nivel, ¿no? Inclusive más que en Estados Unidos en cuanto a esas políticas públicas, ¿no? Creación y realización de esos programas. La verdad es que Australia está a otro mundo, que ya está teniendo resultados y que el día de mañana la verdad es que los resultados positivos que va a tener Australia son dignos de aplaudir
pero yo también digo de intentar replicar, ¿no? A lo mejor habrá algunas cosas que tengamos que modificar a nuestro país por nuestra cultura, nuestro estilo de vida, pero que realmente puede ser de suma importancia. Ujú. Entonces, pues falta de tiempo, ¿no? Es lo que a veces decimos, no tengo tiempo para esto, pero pues sí tenemos tiempo para redes sociales, para esperar, ¿no? Simplemente para no hacer nada. Ahora, si hablamos de los contextos, bueno, tenemos la Carta Europea contra la Obesidad, esa estrategia diseñada para combatir pues, la epidemia, ¿no? de sobrepeso en esa región, enfocándose en la nutrición, la actividad física y, ojo, esas políticas integradas, ¿no? Yo siento que cuando se trabaja gobierno, empresa privada y ciudadano, ¿no? Es algo firme. Ujú. Promover esos entornos saludables, reformulación de sus alimentos, el etiquetado claro, esas acciones escolares, ¿no? Para reducir enfermedades crónicas con especial énfasis en la infancia, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que ver qué hacen otros países y de qué manera nosotros podemos replicar y llegar a tener pues esos resultados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otra, ¿no? El Eurostat, que fue una encuesta longitudinal y armonizada que se realizó anualmente. Digo, a lo mejor nosotros tenemos la ENSANUD que la hacemos cada 6 años. Esta encuesta se hizo del 94 al 2001 y entrevistó, ojo, a la misma muestra de hogares e individuos para analizar sus ingresos, condiciones de vida, su empleo, su salud, sus relaciones sociales en la Unión Europea. Y ese era el punto, ¿no? De ver si la obesidad en esa muestra iba en aumento o en disminución, ¿no? Y a veces nosotros, pues los datos, en investigación, recuerdo mucho a un profesor que decía es que hay que normalizar los datos, ¿no? Hay que maquillar los datos. Bueno, a veces los maquillamos a favor, ¿no? Muchas veces he escuchado a algunos funcionarios de gobierno, a algunos políticos, a quien tú quieras, es decir, estamos combatiendo el sobrepeso. Si se dan cuenta, el número de personas con sobrepeso ha reducido, ¿no? Y a lo mejor la compran, ¿no? Y a lo mejor muchas personas que no han leído la salud, que no la han visto, que no están familiarizados, dicen, ay, qué padre, ¿no? Estamos combatiendo el sobrepeso y hay menos personas con sobrepeso, ¿no? Y si volteas a ver la obesidad, bueno, más bien esas personas con sobrepeso, ¿no? Pasaron al esquema de obesidad y eso tampoco es un positivo, pero tampoco lo comentan, ¿no? Entonces, hablamos de esa normalización, ¿no? O ese maquillaje de los datos como son y ver, ¿no? Si no está funcionando, identificar el por qué no funciona. ¿Cuántas campañas no hemos visto que saca gobierno para poder contrarrestar el sobrepeso y la obesidad? Y sin embargo, no lo hemos podido controlar, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y creo que nosotros, pues también somos parte de esa problemática, ¿no? Yo les comentaba en alguna de las clases, ¿no? Cuando me tocaba dar un tema referente a la obesidad, siempre iniciaba con esa pregunta en el auditorio, ¿no? Levanten la mano quien tiene un familiar con obesidad, padre, madre, hermano, tío, primo, abuela con obesidad. Prácticamente todos levantábamos la mano, ¿no? O sea, todos tenemos un pacientito con obesidad o, en su caso, en algunos casos, nosotros somos ese pacientito con obesidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué estamos haciendo para poder hacer ese cambio, ¿no? Y a veces tenemos esos retos, ¿no? Que son los papás o las mamás, ¿no? O ambos, ¿no? A pesar de que tú eres el experto en nutrición, es difícil hacerles esos cambios de hábitos alimenticios, ¿no? Ya tienen tan arraigados, ¿no? Esa cultura, esa forma de comer, que aunque tú les digas, oye, no lo estás haciendo de manera correcta, deberías de hacerlo así, no lo siguen haciendo, ¿no? Entonces decimos, bueno, y si son nuestros familiares cercanos, ¿no? Imagínate población externa que va a decir, bueno, ¿tú qué me vas a decir cómo comer o qué comer si siempre lo he hecho así? Bueno, lamentablemente lo has hecho así, pero es erróneo, ¿no? No es la manera más correcta. Y si lo puedes cambiar, créeme que vas a empezar a tener esos resultados. Ujú. Y ahora, ¿qué pasa? ¿No? Estamos hablando de la empresa, tanto pública como de gobierno. Bueno, y si lo bajamos a las escuelas, ¿no? Que son los lugares en donde se encuentran estos niños,
¿Qué pasaría si insertamos, ¿no? Realmente, una vez una maestra se acercó y me dice, oye, Alex, dice, te quiero pedir un favor, si se puede, ¿no? Le digo, adelante, maestra, dígame cómo puedo ayudarla. Fíjate que insertaron una nueva materia a nivel escolar, ¿no? En donde tiene que ver esta parte de nutrición, de cultura alimentaria, dice, pero realmente yo no me siento preparada para el tema, ¿no? Me puedes dar información, puedes acompañarme de repente a dar una clase, ¿no? A apoyarme o ver si lo que yo realmente estoy diciendo y estoy haciendo, pues es lo correcto, ¿no? Entonces digo, bueno. La iniciación quizás es buena, ¿no? Generar una materia a nivel escolar, pero si no capacitas al personal, pues la información que se va a manejar va a ser errónea. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí en nuestros foros de que existen muchos mitos, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la nutrición, y cuántas veces lamentablemente nosotros mismos hemos sido partícipes de esa mala difusión, ¿no? A lo mejor tenemos eso positivo, ¿no? De leer un nuevo paper, de estarnos actualizando, de compartir esas ideas a través de aquí, ¿no? Para poder contrarrestarlo, ¿no? Pero yo creo que he sido partícipes en algún momento, ¿no? En decir un mito de la nutrición, ¿no? Entonces, se está involucrando esta materia a nivel escolar como parte, ¿no? De una respuesta al problema, que bueno, ¿no? Pero si no le inviertes a la capacitación del personal o a traer al personal correcto para esa impartición, pues no está funcionando, ¿no? Hablamos de educación física, ¿no? En escolares, desde primaria, secundaria, bueno, se está haciendo de manera correcta. El por qué no se está generando de manera correcta, ¿no? ¿Qué pasaría si insertáramos a un nutriólogo o si realmente hiciéramos esa campaña de salud entre escuela de gobierno y las instancias de salud pública, ¿no? Digo, me queda claro que la empresa privada se maneja diferente. Un colegio, pues sí, te cobran y te cobran y te cobran y te cobran y te dan hasta inglés y italiano y francés y gimnasia y taekwondo y ya casi sale el niño con título de primaria, con cinta negra y con un montón de cosas, ¿no? Y a lo mejor la escuela particular te puede poner un nutriólogo y ese nutriólogo dar las capacitaciones y las consultas porque al final y al cabo tú lo estás solventando, ¿no? Lo estás pagando, pero ¿qué pasa del otro lado en las escuelas que a lo mejor los familiares no tienen la economía y que por eso están asistiendo, ¿no? Entonces, hay que bajar los diferentes niveles, ¿no? Y a lo mejor este mensaje no es ni a nosotros mismos porque no somos parte, ¿no? de la administración o de los funcionarios que pueden llegar a controlar y hacer realmente el cambio, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, 25 de enero 2010, vamos a ver aquí, creo que nos llegó un comentario. Conan dice, habría muchos cambios con nutriólogos en escuelas. De hecho, quitaron la materia de alimentación a nivel primaria y secundaria. Es correcto, Conan, te digo que sí, la inserción de nutriólogos en las escuelas sería un golpe fuerte para la obesidad, ¿no? A nivel de gobierno. Creo que algunas empresas, bueno, digo empresas, escuelas privadas, ¿no? Lo pueden insertar porque al final y al cabo o te cobran la consulta o el sueldo del nutriólogo lo van a cobrar a través de la colegiatura o la anualidad, ¿no? Eso es un hecho lo podrían generar, ¿no? A lo mejor podríamos hacer esos acercamientos con colegios privados para darles un panorama, ¿no? Y entendiendo que, pues, sí, no deja de ser un negocio, pero que también estén haciendo cosas buenas para la salud, ¿no? Y esas materias, reitero, ¿no? ¿Y quién las daba, no? A lo mejor gente que no estaba preparada, que no conocía, que le dabas un manual, un librito, y a lo mejor lo leían, a lo mejor no lo leían, ¿no? O que ellos mismos tenían pues muchos mitos que generaban y a lo mejor lo difundían, ¿no, Conan? Entonces, sí, podemos hablar muchos detalles, ¿no? Tanto, bueno, a lo mejor más negativos que positivos, lamentablemente, pero si hiciéramos ese programa, ¿no? Si realmente hiciéramos las cosas diferentes, todos los beneficios que podríamos tener. Estoy contigo, Conan, en tu comentario completamente. Ujú. Estamos en el 2026, pero fíjense, el 25 de enero del 2010, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, la Secretaría de Salud
suscribieron un acuerdo conjuntamente con la participación de otros representantes del sector público, social, privado, mediante el cual se establecen esos lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en planteles de educación básica, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasó desde el 2010 con este acuerdo nacional actualmente en el 2026? ¿Se efectuó? ¿No se efectuó? ¿Se tuvieron los resultados que a lo mejor cuando se publicó se esperaban? Y si no se tuvieron, hubo ciertas modificaciones, presentaron los datos, ¿no? O sea, existe una infinidad de interrogantes que podemos generar con este acuerdo, ¿no? Vámonos con el otro. ¿Qué les parece? 10 de junio, mismo año, Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El gobierno federal gasta el 5,6% del PIB en programas para abatir la obesidad infantil, que de no atenderse, el gobierno federal estará gastando hasta el 30% del PIB en el futuro en 20 años quizá, ¿no? Estamos en el 2010 cuando se generó esto, 20 años más, 2030, o sea que ya estamos a 4 años de saber si nos vamos a gastar el 30% del PIB o si ese 5,6% que se gastó en esos programas para abatir la obesidad infantil realmente tuvieron resultados, ¿no? A ver, respuestas de ustedes. ¿Creen que en 4 años nos gastemos el 30% o creen que lamentablemente no se tuvo estos resultados con el 5%, el 5,6% que se generó en esta Comisión de Salud de la Cámara de Diputados? ¿Qué opinan ustedes respecto a este? Los leo o los escucho según sea el caso. La verdad es que ni siquiera se llegó a ese punto, doctor. Ujú. En mi punto de vista, creo que se gasta más en otras cosas que estar apoyando la nutrición en México como tal, porque no hay una diferencia de Ajá, cuando uno era niño a actualmente, ¿no? Entonces, creo que no se le está aportando mucho tanto a la parte de la carrera de nutrición porque nos hacen menos, nos hacen a un lado. ¿es correcto? Y sin embargo, creo que sigue siendo la parte esta de que el médico es el que lleva la batuta sobre todas las ciencias, ¿no? Y cuando es algo incorrecto, porque algunos no son especializados en la materia. Ujú, ujú, ujú. ¿No? Actualmente, fíjese, doctor, yo estoy estudiando ciencias políticas y Ah, administración porque quiero seguir aprendiendo un poco más. claro. Y parte de esto es, mi punto es, quiero llegar a ser parte de meter alguna reforma, enfocarme en esa parte para ayudar a tanto a la carrera de nutrición, para que se vea de otra manera, que sea distinto. No, muy bien, felicitaciones. La verdad es que muy bien. Y aquí hablamos de esa parte transdisciplinaria, ¿no? A lo mejor tú, como bien lo comentas, ¿no? Con esa experiencia, con esa vivencia, como nutriólogo, que inclusive lo estamos hablando, ¿no? Nosotros como tal somos parte quizá del problema o de las acciones que se generan, pero no somos ni los funcionarios, ni el administrativo, ni la persona correcta para poder lograr esos cambios, ¿no? Y a lo mejor en tu caso, con el giro, ¿no? Complemento, por decirlo así, puedes funcionar de manera perfecta y poder llegar a hacer ese cambio que la verdad, lo necesitamos y nos urge. ¿Estamos correctos con él? Así es, doctor. Fíjese que otro de los puntos que yo he notado, sabe que yo pues, ando en diferentes tipos de giro, ¿no? Entonces, Claro. me he dado cuenta de esta parte, ¿no? Porque quiero apostar que se abrirían más puestos en cuanto al área de nutrición, porque son muy escasos. Y ya sabe que si uno no puede entrar a trabajar, si no es que uno le eche la mano, ¿no? Sí. Entonces, imagínese el grado que cuántos centros de salud actualmente tienen un nutriólogo. O sea, no hay, Ujú. prácticamente, no hay. Le digo por qué, porque yo estuve en uno de un contrato de un año y fue a prueba, o sea, nada más fue como piloto Ok, para ver si funcionaba, ¿no? Y entonces en ese piloto, pues obviamente sí di demarcaciones en las cuales sí funcionó el programa, pero al final de cuentas no se contrató un nutrólogo para el siguiente año. O sea, esa vacante está totalmente descartada. ok, 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 Conan.
Qué bueno que nos compartes esos datos, ¿no? Es como lo venimos comentando, ¿no? Cada quien tiene una experiencia por el área en donde se va desarrollando, ¿no? Y a veces nosotros solamente nos dejamos guiar, sí, literal, por los chismes, por lo que dicen otras personas, pero que lamentablemente no vivieron esa experiencia, ¿no? En tu caso, como bien lo comentas, ¿no? Yo estuve un año, yo estuve participando, yo esto, entonces son datos sustentados, ¿no? Por esa experiencia, a pesar de otras personas que lo comentan solamente porque lo escucharon o porque así lo entendieron. Pero, no, qué bueno con él, qué bueno que nos lo comentan. Esperemos, ¿no? Que en tu momento, cuando termines esta segunda carrera, pues puedas hacer esos cambios, ¿no? Porque realmente nos hace falta. Y déjame decirte, ¿no? Que yo creo que a veces también es esa cuestión de querer hacer las cosas, ¿no? Entiendo que en algunos puestos administrativos o más políticos, pues el dinero que queda en juego, ¿no? Pues a veces les llama más la atención que poder realmente hacer las cosas, ¿no? Creo que hemos visto y hemos apoyado en algún momento a diferentes candidatos, ¿no? De diferente índole, en donde pensábamos, ¿no? Que iban a hacer algo diferente y lamentablemente terminaron haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, qué bueno, Conan, que estás haciendo esto y si en algo, ¿no? Nosotros también nos podamos sumar a tu iniciativa cuando lo generes, como lo vayas generando o desde ahorita a tu idea, pues cuenta con ello, Conan. Muchas gracias, doctor. Fíjese que uno de los temas más relevantes que yo noté cuando estuve ahí en el centro de salud Ajá, fue que el problema no es que se contraten nutriólogos, el problema es quién esté en el mando en ese momento, llamémosle, pues, el que ejecuta totalmente quién sí y quién no va para distintas áreas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que ha sucedido, ¿no? Y yo cuando estuve ahí en ese contrato, prácticamente el médico que estaba encargado ahí de la zona aquí en el Estado de México, ahí de la zona sanitaria, los mismos comentarios, ¿no? De él, ¿no? Que decía, ¿no? Un nutriólogo para qué, si no sirven. Entonces, desde ahí ya estamos mal, Claro, ¿no? claro, Porque por decir, el, el médico que decía en pocas palabras, o sea, es bien fácil hacer un plan de alimentación y a cualquiera se le puede dar. Entonces nosotros, éramos varios compañeros en diferentes centros de salud porque se abrió esa posibilidad. Entonces fue como de, o sea, ¿cómo médico? Usted está diciendo que es fácil nutrición y que cualquiera lo puede hacer. Entonces sí fue como un punto desde ahí que está mal, ¿no? Porque simplemente es lo que le digo, ¿no? O sea, tienen esa estrategia ellos que los médicos son los que mandan totalmente a los pacientes. sí, no, 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 claro, digo, obviamente, pues si nos ponemos en el plan de nutrir, de alimentar, pues nosotros somos los capacitados, ¿no? La persona correcta de poderlo llevar. Digo, podemos trabajar de manera en conjunta, ¿no? A lo mejor ellos a través de la identificación del diagnóstico, de a lo mejor un tratamiento farmacológico podamos trabajar en conjunto, pero sí, sabemos que muchos puestos directivos son por dedazo, por compadrazgo, ¿no? Porque te conozco y me has apoyado, más no porque lo tengas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que inclusive de directores tenemos personas, ¿no? Que a lo mejor ni una carrera o ni una formación a nivel media superior o superior concluyeron, ¿no? Y no significa que eso la persona sea menos, ¿no? Pero estamos hablando de ser objetivos, ¿no? Si estamos en salud, si estamos haciendo las cosas bien o queremos hacer las cosas bien, bueno, hay que contratar a la persona correcta para poder desarrollar ese cargo, ¿no? Sí, yo creo que en la parte de gobierno, ¿no? Lo vivimos diariamente en diferentes instancias, ¿no? Que los que dirigen, pues realmente no son las personas con la formación correcta. Y fíjese que otro de los casos ahí que estuve, había, imagínense, había un kit especial para el nutriólogo, ¿Ok? ajá, pero no, o sea, no lo podía utilizar
porque como no era yo de la base, entonces no podía yo utilizar ese kit, que incluía todo el kit antropométrico, una báscula especializada, planes, ¿cómo se llama? Todo lo de papelería, unas bocinas y eso que había. Entonces, solo por ser no ser de base, o sea, no se me dio el kit de nutrición para poder atender a los pacientes. Imagínense. No, sí, ¿qué crees que a mí me pasó algo también en gobierno cuando entré que me decían, "Ah, aquí tienes tu consultorio nutricional, ¿no?" Y el consultorio nutricional para ellos nada más era el espacio de 2x2 o la distancia que sea el consultorio del más chico posible, ¿no? Tu escritorio, tu silla como nutriólogo y la silla del paciente, ¿no? Pero a eso le llaman consultorio nutricional. Y cuando preguntas por la báscula, por el estadímetro, por la cinta, por el clique, no, pues eso tú lo debes de traer, ¿no? Y la papelería, no, pues tú la debes de generar, ¿no? Entonces digo, ah, caray, ¿no? Imagínense, ¿no? Tampoco los sueldos son tan grandes como para que podamos decir, ah, no se preocupe, ¿no? Nosotros destinamos todo, ¿no? Entonces sí, problemáticas que tenemos que ir sobrellevando, ¿no? El día al día, porque pues las instalaciones no son las correctas, la administración no es la correcta, ¿no? Y lo que estamos hablando, ¿no? Lamentablemente, si no se figuran bien las personas, pues nos lleva a todo esto y que realmente nosotros no podamos desempeñar de la mejor manera nuestro papel como lo podemos hacer. Pero sí, estoy contigo con tus comentarios, Conan, tienes toda la razón. No, pues muchísimas gracias, Conan, por esos comentarios. La verdad es que sí, la realidad en México, ¿no? Y a lo mejor en otros países también, pero también existen países de primer mundo que lo hacen de manera correcta, ¿no? Eh, Fíjense, ¿no? Datos interesantes, un programa de asesoramiento a las personas obesas por los médicos de familia daría lugar a una ganancia anual de más de 150.000 años de vida con buena salud, ¿no? Y es lo que hablamos, ¿no? El primer contacto en gobierno, pues es el médico de familia, ¿no? Y a lo mejor ahí se hace el canalizar, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado a los pacientes que dicen, es que no voy al nutriólogo porque me dieron cita en 3 meses, en 4 meses, en medio año, ¿no? Tan solo el día del nutriólogo hicimos ahí una publicación con Anaísa, en la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios, y dimos esos datos estadísticos, ¿no? ¿Cuántos nutriólogos trabajan en el IMSS? ¿Cuánta población tiene México? ¿No? Y si realmente la población que atiende el IMSS es suficiente con el número de nutriólogos que tienen registrados para poder desempeñar ese trabajo, ¿no? O sea, los números no cuadran, ¿no? Los tiempos no cuadran, a pesar de que la consulta es lo más expresa posible, aún así no cuadra. Entonces esa atención pues no se vuelve de manera correcta. Un informe elaborado conjuntamente por la OCDE y por la OMS invita, ¿no?, a esos poderes públicos en luchar contra la obesidad, ya que según indica, pues, la obesidad es cara y es una carga, ¿no?, para los sistemas de salud, ¿no? Y hablábamos en su tiempo, sabemos que una de las principales, otro error de dedo, disculpen, sabíamos, ¿no?, que una de las principales empresas, Pisa Farmacéutica, mexicana, surtía, ¿no?, al IMSS la insulina y que de repente ella pues no tenía esa producción suficiente y también gobierno en cuanto a la compra, ¿no? Entonces son enfermedades que pueden salir caras y que nuestro sistema de salud no está preparada económicamente para ese tipo de problemas, ¿no? Lo que yo les comentaba, ¿no? Japón y Corea. En Japón cada año se evitan entre 12.000 y 85.000 muertes derivadas del sobrepeso a través de los diferentes programas de prevención que han logrado, pues, ganar más de 15.000 años de vida, ¿no? Suplementaria para sus ciudadanos. Sabemos, ¿no?, cómo es el estilo del japonés, ¿no? Tan solo esa diferencia entre la alimentación oriental versus occidental, ¿no? Y vemos, ¿no?, cómo su cultura, su estilo de vida, ¿no? Esa parte de adherencia, ¿no? Son disciplinados. Entonces, todo eso, pues también
juega de manera positiva en cuanto a la salud. Por eso digo que a pesar de que vamos a enfocarnos a nuestra población mexicana, no podemos de dejar a un lado otros países que lo están haciendo de manera correcta, ¿no? Y ver desde qué momento podemos hacer el cambio. Y a lo mejor esos cambios no van a ser drásticos año con año, ¿no? A lo mejor vamos a tener que esperar a que nuestras poblaciones infantiles crezcan con esos nuevos hábitos, con ese nuevo apoyo y que pasen los años y se empiecen a ver los resultados, ¿no? Pero si nunca lo hacemos, pues vamos a estar así prácticamente toda la vida. Ajá. Vamos a cerrar con este texto que la verdad es muy interesante porque nos hemos percatado que, bueno, sí, se tiene en claro, ¿no? Que la construcción de una cultura alimenticia no solo pasa porque se cuente con un marco regulatorio que limite en los centros escolares, ¿no? La venta, por ejemplo, de frituras, golosinas, refrescos con alto índice calórico, ¿no? Grasas saturadas, azúcares refinadas, carbohidratos, sino que realmente implica ese compromiso social también de los empresarios vinculados, ¿no? En la producción de dichos alimentos. Además de la agencia de publicidad asociada a ello, ¿no? La publicidad tiene, como hemos comentado, ¿no? Un significativo impacto no solo en la conformación de los hábitos, sino también en la definición de los patrones de consumo de nuestra población infantil, independientemente del estrato económico al que se pertenezca. Un niño mexicano, por mencionar algún dato, ve en promedio 61 anuncios al día, es decir, 22.265 mensajes al año, de los cuales el 42% están relacionados con el consumo de alimentos. Y sí, ¿no? He visto muchas publicaciones en las redes sociales, principalmente en Facebook, en donde dice la IA, ¿no? La inteligencia artificial no le puede ganar al mexicano, ¿no? Porque somos, cuando queremos, astutos, ¿no? Para poder estar un paso adelante, ¿no? Cuando se vino esta reforma de quitar, ¿no? Esas figuras o esas caricaturas que conectan con los niños, ¿no? Del etiquetado. Recuerdo que Pan Bimbo creo que lo marcó, ¿no? En sus panes, lo tostó, le puso calorcito a esa figura y ahí se veía, ¿no? Realmente el producto. O sea, el ingenio está. Entonces, pero también lo podemos hacer pues de manera positiva para la salud de la población. Entendemos muchas veces, ¿no? En la industria farmacéutica dice, si no vendemos, pues tronamos, estamos en números rojos. Entonces, tenemos que buscar esas estrategias para que la venta sea de manera correcta y que no involucremos a la salud de los individuos, ¿no? Entonces, creo que esta introducción del curso, pues nos lleva hacia dónde está el objetivo. Claro que sí, adelante Carlita, adelante si gustas abrir tu chat o tu micro como te sea más cómodo para ti. Gracias, Doc. Perdón por la interrupción, pero bueno, yo Ujú. vivo en frontera y aquí es conocido que la industria médica estética Ajá. pues gobierna todo, ¿no? Entonces, también hay una parte que a mí al menos me ha tocado sufrir un poco porque los doctores, aparte de que nos hacen menos, como decía el compañero, siempre tienen ellos la razón y ellos saben todo, ¿no? Pero creo que el tema aquí de salud también se está inclinando demasiado a lo estético y dejando de lado pues que la salud no es estética corporal nada más. Y lo comparto porque la cirugía bariátrica, por ejemplo, aquí hay promociones del 2 por uno. La gente que vive en Estados Unidos y luego ya tienen sus taxes, pues hay promociones de usa tus taxes aquí, te cobramos tanto y entonces hay tanta información en redes sociales, justo por eso era mi comentario, porque vemos en redes que lo estético, que ser delgado, que no sé qué, pero Ujú. también a la par esa industria médica cosmética está creciendo mucho y se está haciendo muy barata. Sí. Entonces, eso también afecta como que mi punto es que nosotros debemos atacar por la salud. Ya ahorita no es como que tanto de, pues sí, la obesidad obviamente estéticamente no es agradable tampoco en varios aspectos, pero nos está ganando esa desinformación y esa habilidad que tienen para hacer más baratos los tratamientos
para vernos bien, ¿no? O mejor, sin considerar el estado de salud del paciente. Y lo comparto porque recientemente yo tuve una paciente que es bariátrica, que se iba a someter a cirugía y me reenvió a mí su audio de la doctora y Sí. literal el audio dice, dile a tu nutrióloga que está exagerando. No es para tanto, nada más te vamos a cortar un pedazo de estómago, yo lo tengo controlado todo y pues yo te voy a dar la dieta que tú vas a seguir. A mí me preocupó porque esta paciente tiene anemia y tiene pues obesidad mórbida y otros aspectos psicológicos que tampoco se van a fijar en la cirugía, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es ese dinero. Pero creo que también es un alto riesgo que sé que en otras ciudades como Guadalajara y otras también hay mucha cosmética, pero aquí al menos es como ir a la carnicería, o sea, entras un día y el siguiente ya no tienes carne y ya el problema se solucionó porque es demasiado barato. Claro, no, y qué buen comentario que nos comentas, Carla. Y es como decimos, ¿no? La ventaja de tenerlos en diferentes estados, porque nos pueden dar el panorama real, ¿no? Ustedes que lo viven día a día, y como lo comentas, sí es cierto, ¿no? Lo estamos buscando desde la salud, ¿no? Y si no hacemos ese cambio de la alimentación, pues muy estético que sea, ¿no? Cuando se hizo muy de moda esa criolipólise, ¿no? Poner esas placas para poder, de frío o a una temperatura baja para poder matar a los adipocitos, pues siempre sabíamos que a lo mejor sí, ¿no? De manera rápida ibas a atacar el problema, pero que si el pacientito no iba a cambiar su estilo de vida, siendo más activo físicamente, con una mejor alimentación, pues en algún lapso del tiempo lo iba a volver a necesitar, ¿no? O a lo mejor él ya está, sabe, bueno, puedo comer de todo, ya subo y otra vez me lo aplico, pero no es lo mejor, como tú bien lo comentas, Carlita, por la salud de la población, del individuo, ¿no? Entonces, sí, un buen comentario, no vamos a buscar esto por la estética, ¿no? Ya en su momento lo habíamos comentado, ¿no? Bueno, tampoco es que estén peleadas, si tú empiezas a nutrirte, si empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Pues vas a mejorar tu salud, tu composición corporal va a cambiar y eso desde el punto de vista estética, pues puede mejorar, ¿no? Pero todo este tipo, como tú bien lo comentas, la cirugía bariátrica, ¿no? La liposucción y algunas otras técnicas en donde solamente es... eh, un beneficio a corto plazo, pero que esté involucrada tu salud, pues sí está difícil, ¿no? Porque luego también seamos honestos, muchas veces que generan todo eso, ni siquiera están bien formales, ¿no? O sea, me refiero con cédula profesional o con esos cursos de alta especialidad, realmente a veces no, y no sabemos con quién nos estamos metiendo a este tipo de procedimientos. Entonces, pues sí, hay que poner en alto, ¿no? Nuestra carrera, hay que ver la importancia, o que ellos vean realmente la importancia que se tiene de nutrición, ¿no? En la salud y podemos ir atacando ese tipo, ¿no? de problemáticas. Por eso reitero la importancia de que nosotros estemos alrededor de la República, que trabajemos en diferentes sectores público-privados, porque podemos ver esas problemáticas reales del día al día que las van a vivir los otros colegas, ¿no? O los futuros colegas que están generando. Entonces, muy bien tu comentario, Carlita, qué bueno que nos lo haces participe y no, adelante, ¿no? Cada vez que puedan ustedes aportar algo más, pues nos nutren a todos nosotros que estamos partícipes en esta reunión. Pero sí, muchísimas gracias, Carlita. No, a ti, a ti, a ti, a ti. Entonces, ¿no? Como para cerrar esta parte, bueno, también tenemos que ver la parte publicitaria, mercadológica, las empresas, ¿no? Empresas que están, pues queriendo o no, del otro lado, lamentablemente para poder llegar a ese equilibrio, ¿no? Como dicen, a esa homeostasis y buscar la salud de nuestra población mexicana, en este caso, alejando a los pacientes de la obesidad, tanto infantil como en adultos, ¿no? Entonces, pues este fue el primer tema, introducción a todo este problema. En la segunda parte vamos a hablar de esas políticas
públicas, tanto en México, ¿no? como en otros países, las que son realizadas, por ejemplo, por UNICEF, ¿no? La parte de la burocracia, ¿no? Cómo gestionar esas políticas públicas, qué pasa con el sector de salud, también con la empresa privada. Así que el segundo tema, pues, es interesante, ¿no? Desde otra perspectiva, siempre hablamos que es la tercera clase, clasificación, la etiología, la epidemiología, la genética, el tratamiento nutricio, la prescripción del ejercicio. Sí, sabemos que son temas que nosotros debemos denominar día a día, pero estas perspectivas que también nos van fortaleciendo en nuestra opinión nutricional, médica, como área de la salud. Ajá, entonces, qué bueno que se pudieron conectar a esta primera sesión. Espero que les haya gustado, que también se haya enriquecido con los comentarios de nuestros compañeros. Va a ser un curso un poquito express, 4 sesiones. La cuarta parte, pues, va a ser ese enfoque metodológico, ¿no? Las recomendaciones que podemos hacer, cómo podemos concluir viendo los tres pilares, los tres ejes temáticos. Y bueno, creo que es un tema interesante, ¿no? Que año con año pues siempre sacan investigaciones, tanto de fármacos como de dietas, como de ejercicios para poderla combatir, y que lamentablemente los números siempre salen en punto de vista negativo. Ujú. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a cargar la grabación en el grupo. También las vamos a cargar en YouTube para que no se borren y las puedan ver. Y les voy a hacer una invitación por si quieren adquirir mi libro, No porque el mundo sea redondo, los habitantes deben serlo. Es un ebook que es digital y que hablamos acerca de la obesidad en adultos, no en infantes, pero sí en adultos, que creo que puede complementarles muy bien lo que hemos visto o lo que vamos a ver durante todo este curso. Ajá. Así que muchísimas gracias por conectarse. Le estaremos publicando el temario de la siguiente clase, la fecha, la hora, para que ustedes estén atentos y pues juntos con estas actualizaciones, trabajando en equipo, generando propuestas, pues buscar ese cambio, ¿no? Que la nutrición puede hacer en nuestra población, tanto mexicana como a nivel mundial. Muchísimas gracias por conectarse. Igualmente, que tengan un lindo día. Hasta luego. A ustedes, gracias a ustedes. Hasta luego.